Quiero comenzar leyendo la palabra. Zacarías capítulo 4 versículo 10. Aquí comenzamos nuestra sesión número 4. Dice así: no menosprecien estos modestos comienzos o estos pequeños inicios, pues el Señor se alegra al ver que el trabajo se inicia. Sesión número 4: el poder de los pequeños inicios. Dios se alegra cuando inicias algo. Dios se alegra cuando pones manos a la obra en alguna cosa que estaba por ahí abandonada en tu vida. Y quiero hablarte del contexto histórico de Zacarías 4:10. ¿Qué estaba pasando alrededor de ese texto que tiene que ver con nuestras vidas o con nosotros el día de hoy? Obviamente el libro de Zacarías fue escrito por el profeta del mismo nombre durante el período que se conoce como restauración de Israel después de un exilio que hubo cuando fueron atacados por el imperio babilónico. Esto sucedió en el año 586 antes de Cristo. Y ese exilio y ese ataque dejó a Jerusalén, dejó al pueblo de Dios y al templo que había construido Salomón, lo dejó en ruinas. Y esto es lo primero que quiero que notes conmigo en esta historia. No podemos ignorar las acechanzas del enemigo sobre nuestras vidas. No importa cuán lejos hemos llegado hasta el día de hoy. Quizá como creyentes o quizá en nuestra vida parece que no pasa nada. Siempre hay un enemigo, según la Biblia, acechando a su pueblo. Y en este caso pudo atacarlos, pudo exiliarlos y pudo destruir el templo que tenía tanto renombre y era tan hermoso. Así que en el año 539 antes de Cristo hubo otra gran batalla, pero ahora el imperio persa conquistó al imperio babilónico. Y entonces los persas regresaron a los hebreos o a los israelitas a su tierra, lo cual marcó una nueva etapa, el inicio de la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo. ¿Sí? Entonces esto también tiene mucho que ver con nuestras vidas. Hay un enemigo que está acechando nuestro avance, hay un enemigo que está acechando nuestra vida, pero siempre hay un salvador pendiente de nosotros que viene, ataca al enemigo, lo quebranta y nos da libertad y nos pone en el lugar donde debemos estar para que nosotros podamos empezar a reconstruir aquello que vale la pena. ¿Estás conmigo? Ok, estamos viendo la historia y estamos viendo este paralelo con nuestras vidas. Hay un contexto más específico del libro de Zacarías 4:10. Este versículo se encuentra rodeado de una serie de visiones proféticas que hay en este libro de Zacarías. Zacarías tuvo estas visiones y tenían la finalidad de animar al pueblo a continuar la reconstrucción del templo. Y quiero que notes algo aquí: Dios nunca nos deja sin una palabra de su parte, aún en medio de tiempos muy complicados. Cuando Dios nos da una tarea por hacer, como en el caso de ellos, habían sido cautivados, habían sido exiliados, su templo, o sea, su comunión con Dios había sido destruida, pero luego Dios usa un reino persa para liberarlos. Y cuando los libera y los regresa a donde deberían de estar, les da una palabra profética. Y quiero que puedas ver esto a través de la historia y equipararlo con tu vida. Dios no te ha dejado nunca sin una palabra profética para tu vida. Dios nunca te ha dejado sin una palabra específica para tu vida. Y ellos estaban en un momento muy complicado, pero la palabra los rodeó. Las visiones de parte de Dios los rodearon para animarlos. El templo había sido completamente arrasado, ¿sí? Y los que estaban exiliados ahora eran llamados a la reconstrucción. Y estaban trabajando, escúcheme bien este concepto, sobre las ruinas. Y creo que aquí muchos de nosotros podemos identificarnos con lo que está pasando. Muchos de nosotros nos descuidamos con los ataques del enemigo, coqueteamos con el enemigo.
Nos metimos en territorios que no deberíamos meternos y quedamos cautivos y exiliados de nuestra relación con Dios. No sé si puedas evaluar tu vida por un momento. ¿Dónde te metiste que te exilió de la presencia de Dios? ¿Con qué te metiste que destruyó tu relación con Dios? ¿Con qué situaciones jugaste que llegaron a poner tu vida lejos de la presencia y de la realidad de Dios? Pero luego Dios, de alguna manera sobrenatural, envía al Salvador, empieza una restauración en tu vida, te coloca en una nueva posición, te da una palabra, pero lo que tú ves a tu alrededor son ruinas de lo que viviste, de lo que hiciste, o de lo que dejaste de hacer, o de la situación en la que te metiste, o las cosas que complicaste, y ahora hay ruinas. Y estos exiliados, ahora redimidos, estaban en una posición de empezar a reconstruir, pero desde las ruinas. Y quiero decirte algo, no te desanimes el día de hoy, porque los pequeños comienzos alegran el corazón de Dios. No menosprecies que por lo menos hay algunos pedazos de aquello que Dios te había concedido. No menosprecies que Dios te está dando la oportunidad de empezar de cero. Y Dios te está dando este mensaje desde la historia de su palabra a tu vida el día de hoy, para que traigas a memoria que quizá hoy estás sobre las ruinas, pero no estás solo. Que quizá estás sobre las ruinas, pero su palabra profética te está rodeando. Que quizá estás en un momento de empezar de ceros, pero Él se alegra en los pequeños comienzos. El versículo 10 del capítulo 4 es parte de un mensaje de aliento al pueblo de Israel, que en ese momento se encontraban muchos de ellos desanimados y dudando de poder realizar la obra de reconstruir ese templo. ¿No te sientes así de repente como diciendo, no, es que después de todo lo que pasó, aunque Dios me dio una oportunidad y se alegre conmigo para empezar de ceros, yo creo que no la voy a librar? Yo creo que no la voy a hacer. Es más, el desánimo de ver lo que yo mismo causé, lo que yo misma causé, el desánimo de ver lo que perdí, me lleva a pensar, es imposible empezar otra vez. Y por eso el mensaje el día de hoy es, no menosprecies los pequeños inicios, porque Dios se alegra en ellos. Y lo voy a decir hasta que se rompa esta barrera que hay en tu mente, esta barrera que hay en tu corazón, que te mantiene desanimado y te mantiene dudando de que sí es posible revertir la situación por la que pasaste. El templo, obviamente su último comparativo que tenían del templo era con el esplendor, del templo anterior que construyó Salomón. Entonces muchos de los que habían regresado del exilio veían lo que había quedado y decían, no, o sea, ¿cómo? Ya no está Salomón, ya no tenemos esa opulencia, ya no tenemos esa sabiduría, ya no tenemos ese rey, perdimos todo, fuimos unos exiliados, las cosas se pusieron mal, nos equivocamos, pecamos, mira todo el desastre que hicimos. Es imposible que volvamos a levantar un templo como el que teníamos. Muchos estaban desanimados y dudaban porque se estaban comparando con lo que fueron antes y estaban dejando de ver lo que Dios quería hacer ahora en ellos en este nuevo tiempo. Y quisiera que no cayeras en ese engaño, que no digas, no, es que mi vida antes de lo que pasé, antes de lo que hice, antes de lo que me hicieron, era una vida increíble, la cual no creo que pueda recuperar el día de hoy. Así que ¿sabes qué? No empiezo nada, me quedo donde estoy, no doy pasos. Aunque estoy seguro el día de hoy que Dios en su gracia no me dejó en donde estaba, envió un ejército y me liberó, me restauró, me puso otra vez en mi tierra, me dio una oportunidad de empezar a reconstruir, me dio su palabra profética,
me está animando, pero al compararme con mi pasado me desanimo y digo, no puedo llegar ahí. Si tú estás pasando por eso, créeme, el día de hoy Dios está hablando de una forma específica a través de la historia y de un texto de su palabra. Dios a través de Zacarías envía esta palabra para asegurar el corazón de su pueblo. Y les envía esta palabra específica, aunque el comienzo será duro, aunque el comienzo será pequeño, necesitan dejar de compararse, porque la comparación es asesina del propósito de Dios y la comparación es asesina de los nuevos tiempos. Si tú estás comparando con lo que pasaste y ni siquiera has empezado a hacer algo por lo nuevo, el propósito y los nuevos tiempos que Dios tenía para ti te los puedes perder. Necesitas empezar a tener una vista más profunda. Así que Dios levanta al profeta y les dice: dile a mi pueblo que aunque el comienzo es pequeño, es parte de mi plan. Y diles algo muy importante, que yo me regocijo con ellos cuando ellos comiencen a hacer las cosas una vez más. Y yo no sé cuál sea tu momento en la vida. Yo no sé dónde te ubicas, pero hice un pequeño resumen de esto. Y quiero cerrar esta introducción con este resumen. La restauración del templo tomó alrededor de 21 años en total, porque hubo una interrupción de 16 años debido a la oposición y el desánimo del pueblo. Son dos cosas que no podemos permitirnos mezclar: la oposición más el desánimo igual a retraso del propósito de Dios y de los nuevos tiempos que Él planeó para nosotros. No me puedo dar el lujo de hacer esa ecuación. Tengo que entender que los pequeños comienzos alegran el corazón de Dios y Dios los respalda. Escucha, el exilio dejó al templo en ruinas y al pueblo en ruinas. Esto fue en el año 586 antes de Cristo. El inicio de la restauración del templo fue en el año 536 antes de Cristo. ¿Cuántos años después? 50. 50 años son suficientes para que se te olviden muchas cosas. 50 años en el exilio son suficientes para decir: es que soy otra persona. La vida me ha cambiado, las circunstancias me han destruido. No me pidas que vea las cosas de la misma manera. Ese era el corazón de ellos. Ahora, cuando empezaron, dijeron: ok, vamos a hacerlo. En el año 536, y vino una interrupción debido a la oposición y al desánimo. Y esa pausa, esa pequeña pausa, duró 16 años. Quiero que pienses, ¿cuántos años llevas en exilio primero? ¿Cuántos años llevas sin estar en tu lugar, el lugar que Dios ganó para ti, el lugar que Jesús ganó para ti en la cruz? ¿Cuánto tiempo llevas sin estar ahí? ¿Cuánto tiempo llevas en el exilio sin una comunión personal con Dios, sin una relación personal con Él, sin servirle, sin conocerle, sin profundizar en una relación con Él? Ellos se aventaron 50 y luego dieron un paso y el enemigo los atacó y se detuvieron 16 años. ¿Cuánto tiempo llevas en pausa a causa de la oposición que ha habido sobre tu vida, o del desaliento que has sentido, o de las circunstancias que te han abrumado? ¿Cuántas cosas has puesto en pausa por más de un año, 3 años, 5, 7, 10 años en pausa? ¿Cuántas cosas a mí me ha pasado en áreas de mi vida que de repente digo: ya pasaron 5 años de la pandemia? Sí, y todavía quiero empezar a hacer cosas que pensaba empezar a hacer en ese tiempo. Y si me voy más para atrás y digo: ¿cómo que mi hijo mayor ya tiene 23 años y está casado? Si todavía quiero empezar a hacer cosas de cuando él tenía 5 años. Tengo 16 años en pausa en algo. Por eso cuando damos un primer paso y decimos: ok, hoy me tomo este primer sorbo de jugo verde, Dios se alegra con eso.
Vamos, ánimo, hazlo una vez más. Está bien, tienes 16 años pensando hacerlo. Hazlo ahora. Has interrumpido lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Luego reanudaron la construcción. Cuando Dios envía esta palabra profética, reanudan la construcción en el año 520 y finalizaron. ¿Cuántos años crees que se llevaron para finalizar la reconstrucción del templo? En 5 años hicieron lo que no hicieron en 66 años, lo hicieron en 5. No menosprecies los pequeños pasos, porque Dios se alegra en ellos. Y cuando Dios se alegra en esos pequeños pasos y te respalda, lograrás más cuando des ese paso confiando en Dios, que toda una vida de postergar, toda una vida de procrastinar con cosas que son importantes. Ellos necesitaban empezar ya y se llevaron un periodo enorme de tiempo. Y tú dices, no vine a clase de historia. No, pero analiza el paralelo que hay con nuestras vidas. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Que la consistencia en lo pequeño produce resultados. La consistencia en lo pequeño. Jesús estuvo en un pesebre. Jesús llegó en la forma de un bebé. O sea, Jesús tuvo que reaprender a hablar como un bebé, aprender a caminar. Fue un bebé, fue un niño. Se le olvidó a sus padres en algún momento, como tú a lo mejor. Te le olvidaste, te saliste del plano de tus padres. O sea, Jesús, de repente sus padres se olvidaron de él, lo dejaron ahí. 3 días después se acordaron que tenían un hijo. Y muchos decimos, ay, no hombre, fíjate, y no hombre, y era la Virgen. A ti se te ha olvidado hablar con ellos los últimos 3 años. Les has dado un teléfono para que te dejen en paz. Y has perdido la comunicación con ellos. Jesús pasó todo eso. Tenía que. Los pequeños comienzos alegran el corazón de Dios. Cuando Dios el Padre vio a Jesús en el pesebre, dijo, ya se dio el primer paso para salvar a Hamed, para salvar a Roxana, para salvar a Mateo, para salvar a Iker, a Tony, a Emma. Se dio el primer pequeño paso. No voy a irrumpir con toda la gloria que tengo, porque quiero enseñar a la historia y a mi pueblo que la consistencia en lo pequeño produce grandes resultados. Antes de hablar de victorias, debemos ver cómo Dios trabaja en lo que parece insignificante en nuestras vidas. Esto es algo que el día de hoy me bendice decírtelo, porque Dios nos lleva a veces a territorios insignificantes antes de manifestarse de forma grande, asombrosa e importante en nuestra vida. Y quiero compartirte 3 ideas claves el día de hoy sobre esto. ¿Estás listo? Sí. Número 1. Solo porque a ti te parece insignificante, no significa que Dios no está haciendo algo muy importante en tu vida. ¿No es esta a veces nuestra mentalidad? Solo porque a ti te parece insignificante, no significa que Dios no está haciendo algo importante a través de lo insignificante en tu vida. Dios te va a respaldar en la obediencia consistente en cosas que parecen insignificantes, hasta llevarte a algo importante en tu vida. Dios no empieza al revés. Dios no empieza coronando personas. Dios no empieza por el final de la historia. La preparación en lo invisible precede al impacto en lo visible. Eso lo podemos ver en la vida de David. Primer libro de Samuel 16, versículos del 11 al 13, dice: después de que el profeta Samuel, si no me equivoco, va a la casa de Elí y está escogiendo al siguiente rey de Israel, porque Dios lo manda a que vea a todos los hijos de Elí. Y entonces de repente pregunta, oye, ¿son todos? Porque a Elí también se le olvidó que tenía un hijo, se llamaba David, pero era el que hacía las cosas insignificantes en la casa. No quiero herir susceptibilidades, pero en todas las familias hay alguien así.
Y entonces llegan a la conclusión de que todavía queda el hijo más joven. Oye, sí, tengo otro hijo. A ver, respondió Isaí, sí, todavía tengo otro hijo, pero él está haciendo cosas insignificantes. Él está en el campo cuidando ovejas y cabras. Y Dios hace una pausa a través del profeta Samuel y le dice: manda a buscarlo inmediatamente. Manda a buscarlo inmediatamente, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Escúchame esto, por favor. Parece que David hace algo insignificante en comparación a sus hermanos. Sin embargo, Dios toma la decisión de esperar por él, por el que a los ojos de los demás es insignificante, para darle a él la tarea importante de ese momento. Así que te quiero preguntar, solo porque a ti te parece insignificante, ¿tú crees que Dios no está haciendo algo importante? O sea, quizá David decía: oye, no, mi padre me dio el peor trabajo. Hago el trabajo más insignificante de todos los que están en la casa. A tal grado, bueno, ni me habían invitado a ser parte de esta comida para escoger al rey. Pero Dios, quien hoy nos dice a través de su palabra: no menosprecies los pequeños comienzos, porque yo me alegro en ellos, había puesto sus ojos en el insignificante para darle algo importante. Y quizá hoy esta palabra es para ti. David fue ungido como rey, siendo aún un pastor que peleaba en lo invisible por sus ovejas. Dios lo coronó ahí, en lo insignificante. Cuando tú estás en tu lugar y cuando tú haces en tu lugar con gozo lo que Dios te dio por hacer ahí, y cuando tú abrazas esos pequeños comienzos, porque sabes que el corazón de Dios se agrada en ellos, y cuando dejes de ver que eso es insignificante y pongas tus ojos en que Dios puede usar eso para traer algo importante a tu vida, estás en un punto donde los ojos de Dios están puestos sobre ti y donde Dios va a esperar por ti para llevarte al siguiente nivel. La gran batalla de la vida de David con Goliat se ganó en los pequeños entrenamientos diarios que tenía con Dios, en el insignificante trabajo que le habían asignado. Porque fue ahí que tuvo batallas con osos, con leones. Nadie le aplaudió. Nadie estaba ahí para decir: wow, ¿cómo le hizo? Nadie vio su fuerza, nadie vio su capacidad, nadie aplaudió sus habilidades. Como quizá te está pasando a ti en este tiempo, como quizá tú dices: es que nadie ve, nadie sabe lo que estoy pasando, nadie sabe las luchas que tengo. Zacarías, Dios recuerda, Él sabe lo que has pasado, Él sabe lo que has vivido, Él sabe las cosas que estás enfrentando, las luchas diarias que estás teniendo en lo invisible y en lo insignificante. Dios las ve. Dios vio a David ahí y no vio solo sus batallas, vio su corazón. Mientras sus hermanos se la pasaban en el gym, él estaba haciendo el trabajo insignificante. Y no digo que no vayas al gym, ve, pero también haz lo que parece insignificante quizá en tu casa. Es que yo hablar con mis hijos, oye, no tengo tiempo. Oye, es que para mí son tareas insignificantes, son tareas donde o Dios te corona o Dios te destrona. Dios respaldará la obediencia que es consistente en lo pequeño, hasta que esa obediencia crezca, hasta que esa consistencia crezca y llegue el momento de expresarse en lo que es importante. Solo porque a ti te parece insignificante no significa que Dios no esté haciendo algo importante, y David nos deja ver esto con claridad. Segunda idea: solo porque tu esfuerzo no es visto en este tiempo, no significa que Dios no lo recompensará en su momento. Es que no ven mi esfuerzo, es que el pueblo, recuerda este pueblo que te platiqué, o sea, ¿cómo vamos otra vez a construir el templo? No va a haber comparación, no tenemos los mismos materiales, no tenemos el mismo dinero que tenía Salomón. O sea, Salomón era un junior, su papá le heredó todo. Nosotros estuvimos 50 años en el exilio, no tenemos nada.
Se nos olvidó todo. ¿Cómo vamos a empezar de ceros? Deberían de reconocernos y ponernos ya en alguna casa y reconstruirnos el templo porque fuimos víctimas por años. O sea, no queremos estar otra vez en el anonimato donde nuestro esfuerzo no se ha visto en este tiempo. Pero eso no significa que Dios no recompensará eso en su momento. La forma en que te manejas en lo pequeño determinará si Dios puede confiarte algo en lo grande. No esperes oportunidades grandes para empezar a ser fiel. Sé fiel en lo que tienes ahora en tu mano. Sé fiel en lo que Dios ha puesto ahí. Dios le dijo a este pueblo: ya los libré, ya les di una nueva oportunidad. Los estoy restaurando, los estoy poniendo sobre las ruinas. Tomen una herramienta y empiecen a hacer algo. Yo me alegraré en eso y los voy a respaldar. Esa es la historia en resumidas cuentas, y es la historia de nuestra vida. Jesús nos ha librado de una manera impresionante, nos ha redimido y a muchos de nosotros nos ha regresado a las ruinas de nuestra vida y nos ha dicho: empieza a hacer algo, que yo me alegro en que empieces a hacerte responsable, y si te haces responsable en lo pequeño, yo haré lo que tú no puedes y te pondré sobre las cosas que son grandes. Es el paralelo de esta historia. Lucas 16:10, anótalo o escúchalo. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, tampoco serán honestos con las responsabilidades más grandes. Nuestra actitud en los pequeños comienzos determina nuestra autoridad para manejar los asuntos más importantes. Nuestra actitud ante lo pequeño, ante lo insignificante, ¿cómo nos manejamos ahí? Cuando Dios nos regresa a un punto de nuestra vida y nos dice: empieza a trabajar ahí desde cero, ¿cuál es nuestra actitud? Oh Dios, otra vez aquí, otra vez de ceros. O sea, ¿cómo se siente después de que rompes un ciclo de algo que estás haciendo y dices: híjole, otra vez empezar? Ay Dios. No tenemos autoridad para manejar a veces asuntos grandes porque no tenemos actitud de manejar asuntos pequeños. David mató osos. David mató leones en lo secreto, no en la plataforma, no delante de la multitud. No era un gladiador, era un salmista. Le gustaba tener comunión con Dios en lo secreto. Y no por tocar la guitarra no podía agarrar una espada o un arma para defender a las ovejas que le tocaba, hacer el trabajo que era insignificante en ese momento. Lo hacía con todo su corazón. No menosprecies los pequeños comienzos, porque Dios se alegra en ellos. Zacarías 4:10. Mató osos, mató leones en lo secreto antes de enfrentar a Goliat en lo público. Ganar esa batalla y posicionarse en un lugar que nunca había imaginado. Y no llegó fácil. Hubo muchos procesos muy complicados hasta que él llegó al final de la carrera. La consistencia en lo pequeño abre puertas en ámbitos más grandes. Tercer punto: solo porque empezar genera poca emoción, no significa que Dios no me está llevando a su visión. No me emociona, no me emociona, Dios, que me regreses a pertenecer. No me emociona que me pongas a hacer cosas que dejé de hacer hace 16 años. No me emociona empezar otra vez un proceso que corté por X o Y que me estaba beneficiando. No me es fácil empezar otra vez con un pequeño té, con un pequeño jugo. No me es fácil hacer el primer ayuno. No me es fácil regresarme a hacer cosas. No me es fácil, no me emociona. Pero el hecho de que no me emocione no significa que tú no me estás llevando a un mejor tiempo para mi vida. Así que empieza a tener control sobre tu emoción. Porque empezar no emociona, y empezar otra vez y empezar de ceros y empezar a reconstruir desde las ruinas no es emocionante. Pero lo importante
es que Dios me está llevando a su visión. A través de lo que a lo mejor yo digo que es insignificante, Dios está haciendo algo importante. No me emociona, pero me construye. No me emociona, pero me edifica. No me emociona, pero me posiciona en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Solo porque se empieza con poca emoción, no significa que Dios no está llevándome día con día, momento a momento, hacia su visión para mi vida. Dios enviará su palabra. Él no nos va a dejar sin su palabra. Cuando haya poca emoción, en esos pequeños comienzos, Dios moverá a alguien. En aquel momento Dios movió a Zacarías. Y cuando llegó Zacarías, yo creo que algunos que sabían de esto dijeron: mira, no es casualidad. Ese tipo se llama Dios recuerda lo que me pasó. Y Dios está trayendo a ese profeta con ese nombre, porque no estoy emocionado para nada de estar en las ruinas que quedaron del templo. Pero ese tipo me trae a memoria que Dios no se ha olvidado de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, y que Él está con nosotros. Hay visión aunque no haya emoción. Hay visión de parte de Dios para tu situación, aunque tu situación no te produzca emoción. Dios te está llevando a su visión, y por eso envía una palabra, por eso nos cuenta una historia a través de su palabra, porque Él se enfocará en que recibas el impulso de su gloria hasta que termines en la visión que Él planeó para ti y para tu generación. Él se va a enfocar en eso. Y textos antes de Zacarías 4:10, en Zacarías 4:6 hay una palabra y una clave de cómo iban a ser las cosas. Entonces Él me dijo, Zacarías 4:6, este es el mensaje del Señor para Zorobabel, el líder del pueblo que iba a dirigir esa reconstrucción. Dile que no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Santo Espíritu. Así dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es la clave del poder que tienen los pequeños comienzos. Que no se trata de tu fuerza o de tu emoción o de tus ganas, sino de la capacidad del Espíritu Santo en tu vida para llevarte a abrazar los pequeños inicios, para abrirte los ojos y entender que en los pequeños comienzos Dios se alegra. Y si Dios se alegra con nosotros, está con nosotros en esos momentos. Y si está con nosotros, no nos va a dejar en ese nivel, nos va a llevar al que sigue. Pero está esperando que pongas tu mano en el martillo, que pongas tu mano en el arado para empezar a dar el primer paso. Aunque te parezca insignificante, decides glorificarlo en ese tiempo y en ese momento. Zacarías 4:6 en la versión del mensaje, es una versión en inglés traducida al español, dice: Él respondió, este es el mensaje de Dios para el líder del pueblo. Este es el mensaje de Dios para los hombres. Este es el mensaje de Dios para las mujeres, para los jóvenes. Este es el mensaje para ti. No se trata de la fuerza que tienes, no se trata del poder que hay en ti, se trata de mi espíritu en tu vida. Soy yo quien haré las cosas. Así es como lo haré, y nadie me podrá detener. Nadie me podrá detener. Pero da el primer paso en tu vida. Da el primer paso en tu vida. Dios se alegra cuando empiezas, aunque sea de forma pequeña, y te corona de favor cuando terminas esa tarea. Filipenses 3, del 12 al 14, por favor léelo, escúchalo. Pablo, hay dos textos que quiero usar del apóstol Pablo. Filipenses 3, 12 al 14 y 2 Timoteo 4, 7 y 8. Filipenses 3 primero, 12 al 14. No pretendo haberlo alcanzado ya. Es mucho para mí Cristo. Es muy difícil alcanzarlo.
Pero no por eso me voy a anestesiar y no voy a hacer nada. Aunque sea muy difícil alcanzarlo, una cosa hago. ¿Lo puedes decir conmigo? Una cosa hago. ¿Cuál es esa cosa? ¿Qué haces tú? Ok, Cristo es inalcanzable, es difícil llegarle a los talones, pero no por eso me voy a sentar y voy a estar anestesiado y justificarme y decir, no, es que no se puede. ¿Cómo voy a ser como Cristo? No. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser un borracho? ¿Ser un sin propósito? ¿Ser alguien que no va a ningún lado? Ok, es imposible seguir a Jesús. No pretendo haberlo alcanzado, pero ¿saben qué? Una cosa hago. No me quedo con los brazos cruzados. Por algo he de comenzar. Un pequeño comienzo he de hacer. He de abrir mi Biblia mañana y leer un versículo. He de apartarme un tiempo y postrarme delante de Dios. He de escoger una canción y ponérmela en el carro, y mientras voy al trabajo adoro a Dios, para no llegar con esta actitud. Antes de llegar a la casa pongo la misma canción para no llegar echando broncas con mi esposa. Hago algo, doy un paso. ¿Y sabes qué decía Pablo específicamente? Me olvido de lo que queda atrás. Me recuerda al pueblo, 50 años en el exilio, 16 años tratando de decidir si empezamos o no a construir, 16 años de opresión, 16 años de decepción, 16 años de desánimo. Pablo llega a una conclusión, dice, esto es lo que hago. No me importa lo que haya pasado. Estoy aquí ahora. Me extiendo a lo que está delante. No tengo otra opción. Es imposible llegar a ser como Jesús, pero me olvido de lo que hice, porque Él ya lo olvidó. Si me arrepentí genuinamente, Él ya lo olvidó. Y aquí estoy ahora, en una nueva posición, para extenderme a lo que está delante y proseguir a la meta. Prosigo a la meta, un paso a la vez, una decisión a la vez. Quizás estoy en las ruinas, un ladrillo a la vez, un escombro a la vez voy removiendo. Una cosa hago. Asegúrate de que llegue el fin de tu día y digas, una cosa hice el día de hoy. Por lo menos una cosa hice. Una cosa para alcanzar a Jesús. Filipenses 3 del 12 al 14, para mí es lo que proyecta o lo que respalda a segunda carta de Timoteo 4 del 7 al 8. Es la misma persona hablando, es Pablo. He luchado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Y ahora me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en ese día, y no solo a mí, sino a todos los que con ansias esperan su venida. Dios se alegra cuando dices, una cosa hago. Pero Dios te corona cuando terminas la gran batalla de tu vida. Tu consistencia te lleva a ese lugar. Y quiero concluir con esto. Quiero traer 3 voces del pasado que admiro muchísimo. 3 voces del pasado que han sido una bendición para mi vida. Matthew Henry dijo esto acerca de Zacarías 4:10. Aunque los comienzos en la obra de Dios parecen pequeños y desafiantes, debemos recordar que la obra de Dios nunca depende del tamaño de la semilla que nosotros tenemos, sino del poder de aquel que la planta con nosotros. Él es quien la hará crecer en el momento adecuado. Charles Spurgeon, hablando de Zacarías 4:10, no menosprecies el día de los pequeños comienzos, no menosprecies el día de las ruinas. Las semillas más pequeñas pueden derivar en los árboles más grandes y alimentar a las personas inimaginadas. Asegúrate que esa planta no solamente está en tu mano, sino que la mano de Dios está sobre tu vida. El Señor no desperdicia lo pequeño, aún lo usa para su gloria.
John Wesley, hablando de Zacarías 4:10, dijo: la fidelidad en los pequeños comienzos trae consigo el mover de la mano de Dios. Nunca subestimes lo que puede lograr Dios con lo que a ti te parece insignificante. Lo pequeño en nuestras manos se hace grande cuando nosotros estamos en sus manos. Estas voces del pasado me recuerdan esto. Solo porque lo que estás haciendo ahora te parece un pequeño esfuerzo, no significa que Dios no esté preparando algo grande a través de eso. No importa cómo a ti te parece, te voy a invitar: no lo subestimes. No subestimes lo pequeño en tu vida. Cada paso que das cuenta. Dios ve y se alegra en los pequeños comienzos. Sigue avanzando con fe hacia lo que Dios te está llamando a hacer. Sigue avanzando con fidelidad hacia lo que Dios te está llamando a hacer. Dios se complace, escúchame, Dios se complace en la fidelidad y en la consistencia. No en las grandes plataformas, sino en los pequeños comienzos. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para llevar lo que es pequeño a una gran obra delante de todos. En última instancia, lo que importa es la obediencia constante, no el tamaño de la tarea. Es la obediencia constante, es la obediencia consistente. El tamaño de la tarea, déjaselo a Dios. Él lo puede hacer. Él te puede llevar ahí. Empieza quizá en tus ruinas, empieza en tus bases. Abraza el poder de los pequeños comienzos, porque el Señor se alegra cuando la obra inicia.